Este video es para los alumnos de Psicología del Desarrollo 2. Vamos a trabajar un cuadro que va a ser como un cierre de lo que partimos desde el esquema y trabajando todas las instancias psíquicas que plantea Freud a, bueno, trabajar el tema de pulsión y la economía pulsional para llegar fundamentalmente a la construcción de la idea de narcisismo, para la instalación del yo y ubicar un poco el texto de Lacan. Bueno, ahora ustedes están viendo el cuadro que vamos a esquematizar un poco cómo se constituye el desarrollo psíquico para Freud, articulando con Lacan. A ver, la hipótesis es que primero hay una fragmentación del cuerpo, es decir, no hay esquema corporal, como dice Lacan, hay una prematurez, es decir, el animal humano es el animal que no nace con una coordinación instintiva, ¿sí? Por eso precisa auxilio externo. Esta prematurez, donde hay una fragmentación del cuerpo, no hay una unidad, ni siquiera puede tener un control de lo que entra y lo que sale. Es decir, no hay un control de qué comer, porque es alimentado y la única, vamos a decir, capacidad es la succión, como dice Freud, que ahí, sobre ahí se va a instalar la pulsión oral. Ni siquiera hay un control sobre lo que sale, porque ni siquiera hay control de esfínter. Ahí ubicaríamos lo que Freud define autorotismo a partir de que escribe Introducción del Narcisismo. Este autorotismo para Freud plantea que no hay separación entre fuente y objeto. Es decir, la pulsión se satisface sobre la propia fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que este autorotismo no es una masturbación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la masturbación supone que alguien está fantaseando con otra persona que es objeto de su satisfacción, o fantasía que es objeto de otra persona en esa masturbación. Este autorotismo no hay separación, ni siquiera hay construcción de la idea de objeto. ¿Está? Esto lo quiero aclarar fundamentalmente. Bueno, ¿qué es lo que ubica Freud como primera organización? El narcisismo primario. Este narcisismo primario, y esto en este cuadro nos estaremos adelantando a lo que vamos a trabajar sobre el tema de identificaciones, pero vamos a ubicarlo acá en el cuadro porque es importante. Se da la primera identificación. Un poco de esta primera identificación ustedes trabajaron con el texto de Lacan, donde es una primera captura total, es decir, es una primera captura que da unidad a partir de una imagen. Esta imagen no es una imagen propia, sino es una imagen que aparece absolutamente afuera. Es decir, es una imagen que está en el otro, que es una imagen de alteridad. ¿Qué quiere decir esto? Lacan dice, es una imagen ortopédica. Es decir, yo me puedo ver, pero solamente me puedo ver afuera. El otro me da unidad. Al mismo tiempo yo tengo una incoordinación motriz como interioridad. ¿Sí? Esto, vamos a ver que va a traer consecuencias muy importantes porque va a ubicar el grano más profundo del yo. Es decir, el yo no es mismidad, sino más adentro entramos en una pregunta sobre nuestro yo, vamos a encontrar que lo más profundo del yo es que es absolutamente lo más externo. ¿Qué es lo que yo quiero? Y me pregunto en un análisis, ¿cuál es mi deseo? Más ubico y más avanzo, encuentro que ese deseo que yo busco en mí está marcado por el deseo del otro. Lacan utiliza un término que es extimidad. Es decir, la intimidad está más marcada por una exterioridad. Es decir, lo más íntimo es lo más externo. Y por eso lo ubica que la primera imagen de unidad está absolutamente afuera. Por eso ubicará que toda imagen es ortopédica. Es decir, cuando yo me miro al espejo y quiero verme lindo, en un punto lo único que voy encontrando cada vez más es más defectos. Para saber cómo me veo,
tengo que ver cómo me miran los otros. Un ejemplo más claro es las redes sociales. Yo, para sentirme bien y verme bien, no me alcanza con mi mirada, sino tengo que tener la mirada de los otros para certificar que me veo bien. Vemos claramente cómo partimos de esa idea en la estructura de Lacan. Esta unidad va a marcar las primeras pasiones fundamentales para Freud, que es el amor y el odio. Eso que me da unidad lo amo, y aquello que no me da unidad y me recuerda mi fragmentación lo odio. Ahí Freud va a ubicar el yo placer. Lo que yo reconozco como placer me da unidad, y es vamos a decir, la primera forma del yo, ¿sí? Y lo otro, lo que odio, es lo exterior, que no, vamos a decir, que es lo que queda fuera de la unidad. Ahí Lacan va a ubicar toda la cuestión de la agresividad, que leen ustedes en el texto de Estadio del Espejo. Bien. Ahí, en esta primera unidad identificatoria total de la identificación primaria, se ubica el yo ideal, que, como ustedes han leído, el yo ideal se establece como, vamos a decir, el primer objeto. El primer objeto, vamos a decir, paradójicamente es ser objeto del otro. Ya lo vamos a ver cuando trabajen en el tema de texto de Clemencia Baraldi, pero ubica que este primer objeto es como el objeto cero, que va a ser toda la cadena de todos los objetos que van a ir a lo largo de la vida. Todos los objetos que vendrán después, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, toda una serie de objetos partiendo de los edípicos, parte de esta primera idea de que el primer objeto no está afuera, es mi propio yo, que es, vamos a decir, realización del deseo de los otros, de los padres. ¿Sí? Por eso la primera unidad es ser objeto del deseo o de todas las aspiraciones, como dice Freud, de los padres. Es ese yo ideal que se constituye, ¿no? Acá ubicaríamos que clásicamente se establece como ser el falo materno. ¿Sí? Hay un objeto que es mi propio cuerpo, y ese objeto es incestuoso, lo que está en absoluta alienación con la madre. Ese punto de ser el falo es la realización de esa posición de yo ideal. Este yo ideal no es un yo, es la prehistoria del yo. No hay yo. Sí hay un yo ideal alienado al otro, que es una marca prehistórica. Es decir, hay una alienación. ¿Por qué? No se reconoce en el otro, se sostiene en el otro. Esto lo dice Curie y me parece muy importante. No es que yo me reconozco dentro del otro. Yo no me puedo reconocer ahí. En realidad, existo porque estoy sostenido en el otro. ¿Sí? Estoy sostenido en su deseo. Reconocerme será posible una vez que me separé. Como dice también Curie, todo paraíso o todo lugar, vamos a decir, ideal, es aquello que se pierde. Puede reconocerse que yo estuve en ese lugar ideal, incestuoso, cuando ya reconozco que me he separado y está prohibido